lo defino a Martín Miguel de Güemes como un caudillo norteño, que me parece una característica fundamental, habida cuenta de que la historia argentina durante muchos años, durante décadas, en el siglo XIX y en el siglo XX, rechazó la figura del caudillo como representante del interior, de lo rural, sinónimo de barbarie, de cerril, de atrasado, de bizarría. Y recién con la aparición de la historia revisionista, con la fuerza de la aparición de la historia revisionista, el nacionalismo argentino en la década del 30, del 40, las figuras del caudillo se empiezan a tomar forma y a entrar como empujones en la historia argentina, ¿no? Como dice Félix Luna, que es un historiador caudillista argentino. Y bueno, volviendo a Martín Miguel de Güemes, destaco en él la figura de caudillo, de líder carismático y, por supuesto, históricamente hablando, de lo que fue la defensa del norte argentino. Porque en realidad Güemes le cupo el honor de detener el avance de los realistas durante varios años y permitir de esa manera que el general José de San Martín pudiera llevar a cabo su plan continental de la mejor forma, ¿no? De no haber sido por este bizarro patriota campesino, como le decía Posadas, el director supremo, porque Buenos Aires no los quería mucho a los caudillos y a Güemes no le tenía mucha simpatía, pero confiaron en su persona para que se hiciera cargo de tener a los realistas en el norte. Cuando hablamos de Güemes hablamos de la guerra gaucha, porque sus soldados no habían hecho carrera militar como él y cuando peleaban enarbolaban su chuza o su facón, el lazo. Y bueno, Jauretche dice, por ejemplo, que cada vez que los paisanos, que la paisanada levantaba su chuza era un voto, ¿no? Porque en realidad Güemes, además de militar, fue el gobernador de Salta, pero no era un gobernador como los gobernadores de Buenos Aires, con sala de representantes y con elecciones y con urnas, sino que era esto, ¿no? Era salir al campo y decir, bueno, vamos a pelear a los valientes, y su paisanada levantaba la lanza en señal de que daban su vida por él, ¿no? Por eso me parece interesantísimo, porque en realidad durante mucho tiempo la figura de Güemes fue venerada, homenajeada en Salta, pero en el resto del país no se tenía mucho conocimiento de quién era y qué había hecho, y ya te digo, su rol fue importantísimo, porque él fue el que permitió, mientras detuvo a los españoles durante varios años, que San Martín hiciera toda esa vueltita de ir a Chile, de Chile a Perú, y de Perú atacar a los realistas desde Perú, propiamente dicho desde el norte. Pero su rol fue ese, ¿no? Con sus infernales, con ese ejército de gauchos con ponchos rojos, que después van a tener la Guarda Negra, ¿no? Por el luto de Güemes. Güemes muere en el 21, justamente un 17 de junio, y a partir de ahí es que en el año 2006 se determina, creo que con muy buen tino, creo que es un hecho casi de justicia histórica, ponerlo a Güemes en la historia, ¿no? O ponerlo en el lugar que le corresponde como héroe nacional. Hablamos de que hoy es el Día de la Libertad Latinoamericana. Creo que es un personaje que se merecía que no solamente los salteños, que por supuesto lo veneran, siempre fue así, sino todos los argentinos, desde las aulas y desde el lugar donde estemos, recordemos que él también fue un personaje interesantísimo que luchó y que colaboró con la independencia. Creo que de todas maneras ya se lo está reivindicando y se le está dando el lugar que le corresponde. De todas maneras, siempre hubo una especie de dicotomía entre lo que era Buenos Aires interior y lo que era, la ciudad y el campo. Espero que los docentes le den el lugar que le corresponde.